Buenos días, amantes de Amparo. No, hoy no estoy bien. Buenos días, amantes del lápiz y de la escritura también, claro que sí. Hoy os voy a contar que esto, unos posits, es el secreto mejor guardado de muchos escritores. Y después igual os cuento alguna otra chorrada, pero tendréis que ver el vídeo entero para saber de qué voy a hablar. Pero Iván, me diréis, por qué los posits? ¿Para qué? ¿De qué? A ver, ¿esto qué? Os voy a decir que nunca debéis escribir una historia linealmente. No empecéis por el primer día, lo que le pasa al personaje, a dónde va. Es lo peor, eso es lo peor que hay. Eso no os lo dicen ni en las clases del Centro Cívico de Escritura Creativa. Escribid poco a poco sobre la historia que estáis imaginando, que estáis elaborando, pero dejaros libertad. Y ahora es donde vienen los posits. Bueno, un escritor a lo mejor tiene aquí una pizarra, que yo tengo aquí con dibujitos. Hoy no importan los dibujitos, hoy no. No escribáis una historia linealmente porque os vais a perder vosotros mismos muchas posibilidades, muchos detalles, y digamos que si fuerais un investigador, como el del ejemplo que vamos a dar, os perderíais por el camino muchos detalles que podéis añadir y podéis sumar si estáis atentos vosotros mismos a lo que os vais a imaginar. Desarrollar un texto, una historia, un cómic, es un poquito como descubrir tú mismo lo que está pasando. A veces te adelanta la historia, te da un dato, te añade un detalle y dices, joder, pues yo había escrito ya esto, ya lo había contado, y resulta que me falta... ahora cómo meto esto, quito estas páginas, pongo estas. Bueno, pues cómo hace más o menos un escritor habitualmente su novela. Vamos a verlo. Vale, tenemos aquí un posit con la primera escena en la que vemos que hay un asesino de abuelas. ¿Abuelas por qué? Porque la línea esta, que se pone en el suelo, que por cierto es ficticia, no existe en la realidad, no se hace, se supone, tiene moño. Entonces, como tiene moño, es una abuela, ¿vale? Ya lo vemos, ya vemos que estamos ante un asesino de abuelas. Quizás el gato de la abuela es testigo de los hechos, pero eso ahora no lo sabemos. Viene nuestro protagonista, el detective Piticli. El detective Piticli llega y ve ahí la escena del crimen y tal, pero está absorto en sus cosas, está muy despistado, no se entera de las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasará? ¿Qué le sucede al detective? ¿Dónde está? ¿Cómo sufre? ¿Por qué? Esto puede ser una idea clave que tiene el escritor para que luego el detective vaya desengranando no solo el caso, sino también su trauma personal, que no sabemos cuál puede ser ni por qué. Os recuerdo que al hacerlo en POSIT, al escribir las escenas, esto sería escrito, no sería dibujado, pero bueno, eso da igual. Al escribir las escenas en POSIT podemos desordenarlas, podemos cambiar algún elemento. No quiero que vea, ahora no es importante que vean al gato le descubren después, vamos a poner aquí, al gato le descubren después y es un testigo clave, pero de hecho incluso, aunque es un testigo, los policías le interrogan al gato, a ver qué ha pasado, a ver tú qué sabes de todo esto que ha pasado, ¿vale? Tú yo qué sé, ¿dónde estaba la señora? ¿Por qué se murió? Ni miau ni miau, ¿no? Por ejemplo, el detective se ha dejado una pista clave al no estar en sus cabales, al no estar en su... Entonces se ha dejado ahí, se ha olvidado de ver ahí una dentadura que hemos puesto ahí. No sé por qué la he puesto, yo no estoy escribiendo la historia, la está escribiendo un escritor ficticio que está trabajando con sus posits. Yo no la estoy haciendo, yo no sé lo que pasa aquí ni por qué, ¿vale? Yo solo he hecho unos posits. Que resulta que el asesino de señoras es un asesino de señoras furro que secuestra a los gatitos de las señoras. Pero claro, este gatito estaba libre, no encaja en esa sucesión de acontecimientos. Por eso quizás el detective no da con la pista, no encuentra el porqué de todo esto. ¿Qué pasará? ¿Cómo es?
esto está ahí 2 noches o 3, y el escritor va escribiendo escenas. Las escenas también las van escribiendo a veces desordenadas, ¿vale? O sea, igual un poco que lo que vemos aquí. Pero de repente el escritor no puede dormir y dice, madre mía, abuelas, ya sé lo que quiero que pase aquí. El detective se crió con su abuela, era su madre, su madre adoptiva era su abuela porque su madre había muerto. Fijaros qué feliz, ¿eh? El detective de pequeñito con su abuela, que le da una tarta de cumpleaños con una vela, tiene 1 año, pero es detective. Y dice, ostras, si esto es el detonante de la historia de nuestro protagonista, esto mejora, ya sé por qué está despistado, ya sé por qué le afecta tanto que maten abuelas. Ahora hay un vínculo personal, no con las víctimas, pero sí con proyectar su vida a su abuela con las víctimas. ¿Qué es lo que atormenta entonces tanto al detective? ¿Qué es lo que tanto atormenta al detective y no le deja centrarse y no le deja ver la dentadura y darse cuenta de que el gato no es el asesino, sino se han caído las cosas del mal? Ya luego las cojo. El gato, que no era... Socorrismo industrial. A ver, el gato eso, no era el asesino, era un testigo. ¿Por qué estaba el gato y a las otras señoras no está el gato? No lo sabemos, el detective tampoco, pero porque no está haciendo bien su trabajo. Vamos a la clave. Tenemos todo esto y la novela no funciona por ningún lado, no entendemos nada, no sabemos cómo colocar esto, iba a decir un taco. ¿Cómo colocamos esto en orden? Venga, va, pues tenemos aquí el asesinato. Primero vemos el asesinato. No, ya no vemos primero el asesinato. Ahora el gato pasa a la última escena. El asesino no lo descubrimos hasta el final. El detective ya se está comiendo la cabeza. ¿Pero por qué? Porque acaba de enterrar a su abuela. Así vamos a conocer al protagonista. Eso dice el escritor. Esto va a ser la leche. El protagonista toda la historia empieza en el funeral de su abuela, que es la que le crió, que es la que le hace recordar dónde está a ver. Él recuerda ahí lo bien que le crió su abuela, ¿vale? Y cuando está recordando eso, después del funeral, en un pub irlandés con su compañero y su exmujer, yo que sé, porque sí, entonces es cuando le llaman. Hay un asesino que mata abuelas. No te habíamos llamado en las 2 primeras, pero ya parece que hay una pauta, ¿eh? Son todo abuelas las que mueren, por alguna razón. Entonces ya va ahí al investigar, va al investigar, pero triste y taciturno, y pierde las 2 pistas importantes, que son la dentadura, porque no sé por qué lo estoy haciendo esto, pero sobre todo el gato ahí testigo, era testigo, estaba ahí mirando. Si estaba ahí mirando y no está en la jaula de los otros gatos, que descubriremos luego, esto es para el lector, esto ya es para el lector. El loco furro que secuestra gatos. Esto el lector lo puede saber en algún momento y el detective todavía no. Entonces el detective sigue interrogando al gato, pero algo no le cuadra y la historia se está reordenando hasta que ahora sí puedo empezar a colocar retazos y escribir la novela, escribir la historia, ponerla en orden. Esto tenéis que hacerlo mucho, da igual que sea en POSIT, da igual que sea en libretas. Ya empieza a salir y bueno, me vais a tener que decir vosotros en los comentarios qué es lo que está pasando y cómo se resuelve la historia, porque como se la está inventando un escritor ficticio que yo me estoy inventando a mi vez, no sé qué pasa, no sé qué va a pasar con esto, no sé qué nos podemos inventar. ¿Me lo decís? ¿Me lo decís y hago un segundo vídeo en el que vemos cómo se resuelve la maravillosa novela de las abuelas, el asesino de abuelas y secuestrador de gatos? Pues me lo contáis y la semana que viene lo resolvemos aquí todos juntos. Idme contando en los comentarios, suscribíos, dale al like, la campanita también, porque si no, ya sabéis que luego YouTube nos recomienda los vídeos y yo soy un puto tirado, yo no quiero hablaros de Man of Steel, bueno, sí, igual sí, pero no quiero hablaros del Marvel y de las hostias estas,
solo para salir arriba, sino educaros, enseñaros a escribir, a contar historias, a dibujar. Pues nada, qué cansado. Ay, ya está, ya vamos a frenar. Y ahora después os cuento un truquito. Los cubitos super chulis, con dibujos e ilustraciones. Dice la leyenda que este tipo de cubos tallados a mano se vendían en librerías, que los compraban escritores y creadores para superar esa página en blanco, superar un poco el atasco creativo que tienen a veces y que es normal. A mí no me pasa, pero no todos sois como yo. Venga, va, sin tonterías. No, la página en blanco, el miedo a empezar incluso un episodio, puede pasar mucho, pasa mucho al retomar una historia incluso que ya estás escribiendo y de repente un día es imposible seguir con el episodio 3. ¿Cómo sigo con el episodio 3? Pues bueno, se dice que estos dados que antes estaban en todos los sitios y tal, bueno, en librerías, pues eran muy aptos para esto, se compraban en plan casi clandestino, era como no puede saber nadie que utilizo truquis para, por ejemplo, ¿cómo resolvió? Esto es verídico absolutamente. ¿Cómo resolvió Thomas Harris un atasco que tuvo durante la escritura de la que ya era secuela remake casi de su propia novela del Dragón Rojo, cuando estaba escribiendo El silencio de los corderos? Porque no le gustaba que estaba escribiendo esa novela que ya era como una repetición de la primera y a la vez una continuación un poco rara, que además le pidieron que desapareciera el protagonista, y entonces creó a Clarice. Fijaros qué cosas, como trascendió luego Clarice. Y Thomas Harris se fue a la librería y se compró de tapadillo estos daditos, pero no estos, los de marca registrada, sino los que se hacían ahí tallados, pim, pim, pam, con un señor que hacía así, lo tallaba y luego trabajaba, yo qué sé, en las traseras de un mercadillo. Yo qué sé, me estoy inventando. No me lo estoy inventando. A ver, entonces, Thomas Harris le dijo a su mujer, no sé escribir, le dijo a su mujer, Thomas Harris, ve a la librería, que a veces, así un poco en plan clandestino, a los escritores que sois un poco bobos, os venden unos dados que tallan a mano con iconografías, símbolos y muñecos y cosas. Y entonces los tiras y te obligas a escribir, sea como sea, a partir de ahí escribir con lo que sale. Y ya una vez que empiezas a escribir, ya puedes reconducirte un poquito a la historia de tu caso, de tu libro y tal. Y entonces Thomas Harris hizo caso a su mujer, porque además le llamaba Thomas Harris cuando ya se ponía un poco seria con él, nombre y apellido. Joder. No puedo. No puedo. Espera. No puedo. No puedo. Bueno, le dijo Thomas Harris, vete ahí a por los dados. No sé, los compra, el tío se los compra, de tapadillo todo, ¿eh? Dice, no, busco el remedio del escritor. Y dijo el librero, dijo el librero, ¿no será usted Thomas Harris, que está escribiendo la secuela de una novela súper buenísima, pero que ya no ha perdido ahí la chispa? Y dices, soy. Entonces le vendió los dados. Llega a casa y coge los dados, coge varios, ¿no? Coges varios así y los tiras, pataplan. Luego hago un plano de que los tiro y se vean en la mesa así, un poco disimulados. Y entonces tiró un dado y casualmente, todo sorpresivamente, salió esto. Ahí. ¿Lo veis, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Me lo podéis decir vosotros, ¿eh? Pero aquí, la clave. Aquí, Clarice empieza un episodio contándole a Aníbal Lecter, ¡ay! Porque yo, los corderos, que estaban ahí, hacían be y tal. Y ya luego la novela sigue normal, pero esa chorrada, eso es por esto. Es porque te obligas a arrancar ahí, a escribir lo que sea, y entonces tú empiezas pa, y
y ya después sigues y ya está, y ya con eso solucionado. El silencio de los corderos, gracias a los daditos de... Pero no cuando eran de marca, sino cuando eran clandestinos. Fijaros qué cosas, qué historia, os he contado. ¿Me la he inventado? A lo mejor no. Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo y espero que os haya servido de mucho este vídeo de cómo abordar una escritura, por ejemplo, con posits, colocando posits o notas diferentes en una libreta o en un corcho o como queráis, ¿vale? El próximo día volvemos un poco a métodos de dibujo y tal. Nos hemos olvidado mucho del dibujo últimamente, vamos a volver al dibujo. ¿Por qué no hay que dibujar ojos sino expresiones? Y eso ahí lo dejo, ahí se queda. Adiós.